Tengan muy buenos días, jóvenes señoritas. Ahora vamos a continuar con los problemas de estequiometría 1 antes de ingresar a estequiometría 2, porque necesitamos afianzar algunos conocimientos que son esenciales para el resto de la asignatura. En la anterior sesión habíamos resuelto algunos problemas de determinación de fórmula empírica y molecular, los que pueden revisar ya en el video de la clase número 9. Están resueltos, están coloreados. Esperemos que la relación sea entendible y si tienen consultas, por favor, las van a realizar. También hicimos los problemas que contemplan el método de Dulong y Petit que nos pide el peso atómico aproximado, exacto, la fórmula e incluso los nombres, el nombre del compuesto en los tres sistemas. Acá también hicimos el problema y hallamos en ambos casos cuál era el compuesto, ¿no? Ahora vamos a empezar con un ejercicio simple y luego vamos a hacer este que, si se fijan, es uno de los ejercicios más largos que tiene el texto en este capítulo. Miren que es largo, tiene 5 incisos y vamos a resolverlo todo. ¿Por qué? No es castigo, es más bien que van a aprender cómo es que se debe tomar todos estos datos, que es un montón de números y letras, y traducirlo en lenguaje técnico científico para poder resolver problemas. El objetivo de escribir todo de forma técnica y científica es que cualquier otra persona que esté relacionado con este tipo de conocimiento sea capaz de leer, interpretar y entender lo que hacemos. Es decir, que por más que un chino no sepa español, al ver nuestros cálculos de ingeniería, tiene que saber a lo que nos referimos. ¿Sí? Es para romper la barrera idiomática. Ahora, vamos a empezar, dijimos, con unos ejercicios un poquito más simples, como son átomos, moles y moléculas, pero lo vamos a hacer rápido porque ya lo conocemos, ¿sí? Y como ven, también están numerados los ejercicios, que son los ejercicios propuestos. Quiere decir que estamos resolviendo propuestos, ¿sí? Así es que si alguno sirve, bien. Empezamos con este, que es el más sencillito. Inciso A, se disponen tantos gramos de fosfato de bario, cuántos moles y moléculas de esta sal están contenidos. Lo primero, escribir fosfato de bario. ¿Cómo escribiríamos la fórmula del fosfato de bario? ¿Alguien se acuerda? Ba, Ya, eh, vamos ya, bario. ¿Qué más? Un segundo. PO4, Ya, fósforo, oxígeno 4, ya. S. Ok, vamos a escribirlo. Permítame un segundo. Ahora sí, como nos decían, el fosfato de bario es bario, fosfato 2 y acá 3. ¿Por qué? Porque este es el caso del ortofosfato de bario. No se olviden que esos son los casos especiales para algunos de los elementos que hemos mencionado en nomenclatura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez que me digan, tengo una masa, este es un dato de masa y necesito calcular moles y moléculas. Generalmente vamos a hacer un resumen de datos, ¿sí? Vamos a hacer el resumen de datos tal que ya no tenga que revisar nuevamente mi enunciado. Vale decir que yo voy a poner masa 740 gramos de
fosfato de bario. Me pide moles y moléculas. Lo que yo necesito calcular de forma adicional es el peso molecular. Y para eso ya me adelanté y puse los pesos atómicos del bario, del fósforo y del oxígeno. ¿Qué tengo que hacer? 3 veces el peso atómico del bario más el doble que está siendo multiplicado a el peso del fósforo y 4 veces el del oxígeno, ¿no? ¿Cuánto resultará eso? Aquí es donde necesitamos un poco de velocidad, porque van a tener que calcular todo esto. Es tedioso, pero no es nada grave, solo que es mejor que saquen los datos primero, porque buscar de uno en uno cada vez, eso sí es incómodo, ¿ok? A ver, van a confirmarme el resultado. Yo obtengo 601,923724. Claro, gramos por cada mol. Listo. Con esto, lo que vamos a hacer es calcular. Primero, los moles. ¿Se acuerdan la formulita de moles? Es sencilla. ¿Alguien se acuerda? Número de mm, número por masa molecular y no, por masa y por peso molecular. Es masa dividida entre peso, ¿no? Sí. Entonces, simple y sencillo, yo voy a dividir. Entonces, lo más tedioso muchas veces es copiar todo esto, porque debo escribirlo correctamente y debe tener las unidades. Así es que ahí es donde nos vamos a complicar, porque si no ponemos unidades, no sé lo que estaremos haciendo, ¿no? Listo. Resultado, 740 dividido entre el último resultado. Ya saben, mínimamente deberían usar 4. Si se puede todo, pero la sugerencia siempre ha sido usar 4 al menos, ¿no? Tal como la ingeniera también nos ha recomendado. Pero para que se note, yo prefiero ponerle como preferencia 2 decimales. Y al final también debo poner, y miren que la sugerencia para una mejor revisión es que pongan el resultado completo, es decir, que debo anotar la pertenencia también de a qué compuesto le pertenece, porque si lo dejo así, es probable que no se pueda alcanzar a reconocer el resultado. Acá está mi primer resultado. Si los resaltan así o lo encierran cuando menos en un cuadrito de otro color, listo. Ya sabemos que es un resultado y eso es bueno. Ahora, para calcular el número de moléculas, ¿qué se debe hacer? Es algo parecido. Vamos a hacer un factor de conversión. El factor de conversión requiere que yo inicie con mi dato, que es mi base de cálculo, y siempre tenemos una base de cálculo, que es en este caso los 740. Y si no cuento con una base de cálculo, yo debo dar un valor justificando por qué estoy usando ese valor. 740 gramos de, de preferencia completo, por favor. Por Ahora, ¿se acuerdan cuál es este famoso número de Avogadro? Es 6.0221367
multiplicado por 10 elevado a la 23 moléculas de este mismo compuesto, PO4,2, y dividido entre el peso atómico, es decir, 601,92372,4 gramos de este compuesto. Como ven, lo más tedioso es ir escribiéndolo, porque después son cálculos relativamente sencillos y ustedes mismos están viéndolo. Resultado, yo obtengo que el número de moléculas es 7.40354645 por 10 elevado a la 23 moléculas de todo esto. Y finalmente, la recomendación es que resalten los resultados. Así, y listo. Como ven, esto es un cálculo muy sencillo, ¿verdad? Yo creo que casi nadie se me ha debido perder acá, con excepción de las simplificaciones. Y yo voy a anular las unidades de esta forma para que sea consistente. Cuando hagan el factor, ya saben, siempre tengo que simplificar las unidades. Respecto de este ejemplo, ¿alguien tiene alguna consulta? Cualquier consulta, desde el peso molecular hasta porque tengo que usar 6 decimales. No hay problema. ¿Todo claro? Disculpe, auxiliar, si en el Dígame. resultado de masa por peso molecular, digamos, por decimales cambia. O sea, en vez de Ya. 9 sea un 7 y en vez de 12 un 4, ¿estaría bien o sería un resultado malo? Ah, ya. Por ejemplo, si yo por alguna razón lo he redondeado, se me ha escapado y voy a anotar este resultado, digamos. Si utilizo 600 para los moles y vamos a aprovechar el rojo, me sale 123, 128. 1 mol. Si yo obtengo este resultado y el resultado completo, entre comillas, será el azul, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Está mal? ¿Está bien? Es una pregunta válida. En ese caso, por eso tenemos que usar todos los decimales en el peso molecular y redondear a 6 decimales. En este caso no está del todo mal. Probablemente no nos den la nota completa si esto valía 30, nos vayan a dar un 25 porque no es exactamente el resultado. Pero eso va a depender mucho del criterio del docente o de quien califica. En mi caso, yo vería que has usado 601 y bueno, pues en mi caso, ojo que no es el caso de las demás personas, yo diría 27 de 30 si fuese sobre 30, ¿no? Pero porque ha sido un pequeño error de omisión, porque acá tendríamos que haber redondeado a 602, ¿no? Así es que les sugiero, usen todos. Ya se van a dar cuenta con los cálculos que hacen con la ingeniera, cuántos decimales usa, esa misma cantidad de decimales deben usar. ¿Por qué? Porque la INGE va a revisar bajo ese criterio vuestros trabajos. ¿Sí? Esa es la respuesta, Ibero. Así es que mejor háganlo con decimales, por favor, para tener la nota completa. Listo. Ahora, lo vamos a hacer esto mucho más rápido porque vamos a hacer simplemente el esquema. ¿Sí? No vamos a hacer el cálculo completo ustedes para repasar y ver, ojo, velocidad. Se van a dar 5 problemas en los exámenes. En el primer parcial son 8 o 10. ¿Por qué? Porque son varios balanceos. Pero en el segundo, tercero y final van a ser usualmente 5 preguntas, donde cada pregunta es larguita, pero debe demorarles
no más de 20 a 25 minutos en su resolución para que les alcance a resolver todo. ¿Sí? Primero, acá, para este ejercicio, vamos a hacer el esquema, les decía. Primero los datos. Los datos que necesito o que tengo. Tengo los moles, 4.125 mol de qué? Tiosulfato de aluminio. Aluminio, sulfato. Pero como me dice tiosulfato, quiere decir que le quito un oxígeno y le pongo un azufre en lugar de este. Y voy a intercambiar de esta forma. Entonces, este es el tiosulfato. Y si alguien lo escribe como aluminio 2, azufre 2, oxígeno 3, 3, también es correcto. Pero no olviden lo que representa el tío. ¿Sí? ¿Qué necesito? Necesito el peso molecular de este compuesto. La pregunta, ¿cuántas moléculas están contenidas? Acá. ¿Y qué masa está contenida? Masa. Básicamente es el mismo ejercicio, pero en este caso estamos empezando con N. Voy a hallar el peso molecular, despejo la masa y también calculo el número de moléculas, ¿no? Esquemáticamente, lo que tendría que suceder es que para el número de moléculas, ¿qué voy a usar? Como esquema, miren, número de moles por, digo, un mol equivale al número de Avogadro en moléculas. Y listo, porque esto me va a dar moles. Y para la masa, puedo decir que el número de moles por un mol equivale al peso molecular. Simplemente es esto. El problema, tengo que hallar el peso molecular. ¿Cómo voy a hallar el peso molecular? De acá. 2 veces el peso del aluminio. Y lo voy a representar así. Más 3 veces el doble del peso del azufre, más 3 veces el de oxígeno. Y acá tengo esos valores. ¿Sí? Listo. Así de sencillo se va a realizar. Pero el problema es que tengo que reemplazar los valores para poder calcular apropiadamente y con todos los decimales. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si no, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Esto lo completan, por favor. Vean, controlen ustedes vuestros tiempos. Vean cuánto les demora hacer este ejercicio y luego van a ver otro ejercicio más largo para que en el examen puedan priorizar aquel problema, aquel tipo de ejercicio que se les da mejor para asegurar esa nota. Ejemplo, si es que este ejercicio ingresa al examen y vale 20 puntos, pero a alguien no le gusta este tipo de ejercicio o por alguna razón no lo entendió y no puede hacerlo, pero sí sabe cómo se hace este otro, entonces que lo haga, ¿no? Ese es el criterio que vamos a ir utilizando. Ahora pasamos al ejercicio del inciso C. Lo propio, el mismo tipo de ejercicio, solo que con el tercer dato. En nuestro caso, los datos nos dicen, yo tengo el dato del número de moléculas, 2, 5, 9, 8 por 10 elevado a la 25 moléculas. ¿De qué? De borato ácido estánico. Borato ácido. En ese caso también proviene de el ácido ortobórico. Si no, me diría metaborato y no sería ácido porque solo tendría un hidrógeno y no puede conservarlo. Como es borato ácido, quiere decir que este solo va a conservar un hidrógeno y perdiendo dos,
va a tener la carga de 2 negativo y se va a combinar con el estaño con 4, resultando finalmente estaño, hidrógeno, boro, oxígeno 3 por 2. Este es el borato ácido estánico. ¿Sí? Listo. De acá, yo sí o sí, de aquí en adelante, en esta geometría, gases, soluciones, necesito los pesos moleculares de los compuestos. Van a ir verificando siempre, siempre, siempre. Y si pueden, algunos compuestos recurrentes como el agua, el ácido sulfúrico, clorhídrico, el permanganato de potasio, dicromato, ya tengan los calculados o almacenados o tengan la idea de cuánto es. ¿Cuántos moles se encuentran contenidos? Ya, acá tengo el dato del peso. Moles y qué masa representa. Estas son mis dos interrogantes. Para ello, y esquemáticamente, de nuevo, yo puedo decir que para determinar el número de moles, voy a usar este número de moléculas, lo voy a multiplicar por el número de Avogadro en el denominador y en la parte de arriba, ¿qué tiene que venir? Un mol. ¿Por qué? Este número, 6.0221367 por 10 a la 23, es el número de moléculas, en este caso, contenidos en un mol de la sal ácida. Y lo propio para la masa se parte de nuestro dato, nuestra base de cálculo, y se realizan cálculos similares. Y en vez de mol, yo uso peso molecular. Pero alguien puede decir, no, pero yo también podría usar una alternativa y decir, si ya tengo el número de moles y me piden la masa, de la primera ecuación que vimos antes, que el número de moles es masa dividido entre peso molecular, yo lo voy a despejar y simplemente será esto. Cierto, es correcto, solo que traten de calcularlo sin redondear. Usen la anterior respuesta y multiplíquenlo por el peso y les va a dar un resultado apropiado. Si lo van a simplificar, o mejor dicho, redondear, ya acarrea un problema. Va a haber un error de redondeo o de truncamiento, se le dice a este tipo de error numérico. ¿Por qué? Yo le voy a redondear y voy a ir perdiendo decimales. Es como decir, por ejemplo, una unidad que de seguro recuerdan es esta. 101,325 pascales, que equivale a una atmósfera. Esto, claro, cuando hablamos de presión. Pero alguien me puede decir, no me gusta ponerlo así, yo diré que son 100,000 pascales igual a una atmósfera. ¿Qué ha pasado? Si bien lo ha redondeado y todo, ha truncado, le ha cortado 1325. Y en notación científica es donde se ve muchísimo más esto, ¿verdad? Porque acá podría decir alguien, esto es 1 por 10 a la quinta, pero acá es 1.01325 por 10 a la quinta. Y si redondeamos, si alguien dice, no, hay que dejar después del punto, y este es 1 por, claro, un solo decimal o dos decimales, miren la cantidad que se está omitiendo. Y pasa lo mismo con los cálculos que hacen. Así es que por favor, si van a emplear esta alternativa que está en verde, está bien, pero háganlo con todos los decimales, no con el resultado redondeado, para que les salga bien. ¿Ya? Ahora, yo creo que en este caso no deben existir muchas dudas. Es un poquito más sencillo. Pero yo quiero que hagamos este ejercicio que es interesante porque es un poquito enfocado al laboratorio. Y como los laboratorios ya los van a hacer, entonces se necesita que entiendan esta parte.
Primero, es el ejercicio 26 y nos dice que en la determinación de la densidad de una sustancia se realizan estas operaciones, son tres. Y nos van a pedir calcular la densidad de la solución y la densidad relativa respecto al alcohol. ¿Qué es la densidad? Lo que todos recordamos de la densidad es que es la masa dividida entre el volumen. ¿Sí? Listo. Y la densidad relativa es un cociente de densidades, donde en el denominador está la densidad patrón y en el numerador está la densidad que nosotros queremos, es decir, la densidad de la solución. Ahora, como datos, ¿qué tengo? Primero, se pesa un matraz vacío. Yo voy a decir que esto es masa cero. ¿Por qué? Porque está vacío. Listo. Esto, ojo, es vacío. Segundo, se llena el matraz con alcohol y me dan sus datos. Y ahora la masa es tanto. Miren, la masa 1 es 35,869 gramos. Pero esto es de alcohol etílico. Solo alcohol le vamos a poner. Y tengo también que la densidad de este, y yo le puedo decir, no voy a poner densidad de 1, sino la densidad del alcohol es 0,809 gramos por centímetro cúbico. Y tiene un porcentaje en peso. Ahora, precisamente por eso es que quiero ver esto, que es del 95%. ¿Sí? Esto es del segundo. Tercero, se pesa el matraz con una sustancia desconocida que es esto. Desconocida. Así. Y me dice que la masa 2 es 36,403 gramos. Inciso A, calcular la densidad de la solución. ¿Cuál es la solución? Es este compuesto desconocido, que le vamos a poner X. Inciso B, calcular la densidad relativa respecto del alcohol, es decir, X respecto del alcohol. Y este es un ejercicio que lo tiene muy relacionado con laboratorio. Acá, lo importante es que sepamos cómo interpretar. Miren, esta masa 1, la masa 1 tiene el matraz vacío más un poco de alcohol. Es decir, que esto es matraz más alcohol es matraz con alcohol. ¿No ven? Entonces, yo conozco esta masa del matraz solito, que es la masa cero. La masa del alcohol no la conozco. Yo le voy a decir masa 1', pero conozco la masa del matraz con alcohol, que es la masa 1. Listo. Lo único que no conozco es esto, del alcohol solito. Puedo despejar y decir la masa del alcohol, solo del alcohol, es la diferencia de estas dos. Y si anotamos los valores, será 35,869 gramos menos 35,547 gramos. Igual, vamos a restar. 0,322 gramos. ¿De qué? De alcohol etílico. Listo. Solo es eso. Solo esto es de alcohol. Ahora yo voy a poder usar la fórmula de densidad, pero antes
¿A qué se refiere este porcentaje en peso? Eso es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante porque tengo que considerar que no todo es alcohol. Solo el alcohol es 95%, pero su densidad es esta. Es decir, que no estamos usando alcohol puro, pero yo tengo que considerar la solución de alcohol etílico, ¿sí? Cuando vean este porcentaje en peso, densidad y la masa, obviamente vamos a calcular volumen, pero la fórmula completa en ese caso suele presentarse de esta manera. La masa por 100 sobre el porcentaje y dividido entre el volumen, ¿sí? Ahora, ¿dónde están mis datos? Y los voy a señalar directamente. Mi densidad es esta, ¿sí? Mi masa es esta. El porcentaje, que lo voy a poner con un asterisco, es este. Lo único que no conozco es el volumen, en este caso. Por lo tanto, yo debo despejar. Y el despeje me va a conducir a que simplemente sea el volumen dividido, y yo lo voy a hacer densidad por el porcentaje y acá 100 por la masa. Si reemplazo todo esto, acá la densidad es 0.809 gramos por centímetro cúbico por el porcentaje que nos dice que es 95, 100 y la masa que es 0.3, ese 0 parece un 6. Eso también, por favor, vayan a ser cuidadosos con sus números, ya que a veces escribimos un poquito muy rápido y por eso se puede malinterpretar y no queremos que nos malinterpreten, ¿sí? Resultando que el volumen será, y van a corroborar con vuestros cálculos, por favor, 0,41897 centímetros cúbicos. ¿Esto de qué es? De lo que se va a llenar mi matraz. O sea que es un matraz muy pequeñito, eso parece, ¿sí? Pero ya es el volumen del matraz. Eso es muy importante. Y luego de eso, recién puedo decir, a ver, ¿y qué pasa con este otro compuesto? Y lo voy a considerar nuevamente con un cálculo análogo. Acá yo tendría el matraz más mi sustancia desconocida, va a ser matraz con la sustancia desconocida. Este matraz vacío es M0. X, no conozco su masa, entonces le voy a poner masa de X. Y la masa del matraz con este compuesto desconocido X no es otra que M2. Y yo voy a despejar solamente la masa de X, que será M2 menos M0. Y realizando el cálculo, lo mejor es siempre que escribamos todo, pero alguien puede decir, no quiero escribir tanto, entonces directamente tiene que hacer una secuencia y puede poner el resultado 36403 menos 35547, 0856, 0856 gramos. Entonces puede decir que la masa de X es 0,856 gramos, pero de sustancia desconocida. Listo. Entonces ya tengo la masa y tengo el volumen. Ojo que hay que considerar que como este volumen que he calculado es de todo el líquido o sustancia que va a contener, entonces es específicamente es el que se va a usar. Por lo tanto, la respuesta del inciso A debe ser que la densidad de esta sustancia X no es otra cosa que la masa de ese X entre el volumen que se ha determinado. Quiere decir
Yo voy a copiar todo y precisamente quisiera que todos copien así todos sus datos y por eso es que damos el ejemplo de esta forma para que no surjan problemas en la interpretación de vuestro procedimiento y vuestros resultados. Y me dice que la densidad de esto es 2.0431 gramos centímetro cúbico. Favor siempre de resaltar. Yo puedo decir densidad de X, esto. Y acá está. Acá en este medio virtual es más fácil hacerlo porque tengo herramientas a un solo toque o a un solo clic. Pero en la realidad sabemos que tenemos que agarrar la reglita o cambiar de lápiz mínimamente y hacer todo esto. Listo. Ahora, como me pide la densidad relativa respecto del alcohol, yo conozco la densidad del alcohol. Ahí está, que dice Rho sub A. Y ya conozco esta densidad del compuesto. Entonces, simple y llanamente, diré la densidad relativa de X respecto del alcohol se escribe como densidad de X respecto a la densidad del alcohol. Densidad de X, 2,0431 gramos sobre centímetros cúbicos. Y la densidad del alcohol es 0,809 gramos centímetro cúbico. Resultando 2.52546. Y finalmente, para resaltar mis respuestas, yo puedo decir que esta densidad está acá y proviene de acá. Listo. Simplificación de unidades. Acá, estas unidades son exactamente las mismas en numerador y denominador. Entonces, la densidad relativa es adimensional. ¿Ok? Acá no hicimos la simplificación, pero gramo con gramo y listo. Este es el ejercicio, que es muy parecido a lo que van a hacer en el laboratorio. Es muy bonito, no es nada complicado, solo que necesita el razonamiento y los cálculos apropiados. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna consulta de este ejemplo? Este ejemplo les va a servir para el laboratorio principalmente. Puede que entre a la práctica o al examen, pero claro, van a ser otros datos y puede darnos otra situación más. Así es que vale la pena que conozcan la forma de resolverlo. ¿Sí? Consultas, dudas, preguntas, comentarios. Los escucho. Auxi, Dime, Ramiro. Auxi, del matraz, esa parte, ¿puedes repetir, por favor? La primera vez Ya. no entendí bien. Lo que dice matraz es el matraz vacío. En nuestro caso, cuando te dicen, por ejemplo, si yo te doy un vasito y te lo doy con jugo, digamos, y tú pesas directamente ese vaso con jugo, lo que vas a tener es la masa del vaso más el jugo, es decir, lo que está en el miembro derecho del primer razonamiento. Pero no sabes cuál es la cantidad de jugo ni cuál es la masa del vasito. Entonces, por eso siempre en los experimentos voy a pesar el vasito primero, limpio y seco, para saber cuánto pesa mi recipiente contenedor. Y luego recién, con una medida indirecta, voy a vaciar el volumen que deseo de jugo y los voy a pesar juntos. Y le voy a descontar la masa del vaso para saber cuál será la masa realmente de jugo que estoy sirviendo. En este caso, en el ejercicio es alcohol. Y se hace dos veces. La primera
para poner alcohol y la segunda para poner este compuesto, esta sustancia desconocida que la hemos bautizado como X. Y esa es la lógica, Ramiro. Estas son medidas indirectas, porque no puedo pesar un líquido directamente, sino tengo que ponerlo en un recipiente, realizar la medida indirecta, calcular por diferencia. ¿Sí? Ah, esa suele ser una pregunta de examen en eh, laboratorio, por cierto. Así es que no se les olvide, por favor. ¿Alguna otra consulta? Está bien, auxiliar, gracias. No hay por qué. Listo. Ahí está. No estaba tan difícil y bueno, por si acaso se puede revisar nuevamente en las grabaciones, no hay problema. Eh, Vamos a ver cuál de estas hacemos. Yo creo que tal vez este. No nos va a dar el tiempo para completar este ejercicio que les dije que es el más largo. Yo creo que le vamos a dedicar el fin de semana solamente el tiempo para este ejercicio. Yo necesito que vean cómo se resuelve porque a primera vista es un ejercicio muy largo y muy feo, pero como ya hicimos los anteriores y miren que simplemente es un poquito más que este, entonces va a entrar algo similar a su examen. Y la idea es que conozcan cómo se hace, ¿ok? Para que no sea sorpresa. Mientras tanto, podemos hacer los otros dos que son un poquito más simples, ¿sí? Por ejemplo, les había mencionado el fin de semana que pudiesen revisar este ejercicio para ver cómo se resuelve. ¿Alguien lo pudo revisar para luego comparar resultados? Y si no lo han hecho, no hay problema, pero la intención es que vayan, por favor, resolviendo ejercicios. Cuidado que se les diga el jueves es su examen y listo. Nadie ha resuelto un ejercicio ni no sabemos cómo se va a hacer. Pero, por favor, tomen sus previsiones. Mañana yo creo que se nos va a decir algo al respecto. Empecemos. A una disolución de nitrato de plata se le agrega tanto de un metal. Ok, miren, yo tengo AgNO3. Le voy a agregar este X que no sé qué será. Y lo más probable es que exista un desplazamiento simple, que esto se vaya a quedar como el nitrato de X y la plata se aparte. Y nos dice, precisamente, se separa tanto de plata. Ah, entonces yo tengo esta masa que es 4,961 gramos de plata. Hallar el peso atómico exacto del metal. Ya, me pide el peso atómico de X de este metal. Sabiendo que su calor específico, ya me da el valor. Y es muy importante la forma en la que se escriben las unidades. ¿Por qué? Si está en joules, si está en calorías, en kilocalorías o en kilojoules, es muy diferente. Y recuerden que vimos que la unidad debe estar en calorías. Así es que ya tengo una muy buena parte de todo esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Qué se hace acá? Tengo que calcular varias cosas. Lo primero, si es que ustedes lo viesen tal y como está, ya van a decir, primero voy a calcular el peso atómico aproximado. Y es correcto. El peso atómico aproximado por la relación de Dulong y Petit nos dice que es la división de 6,2 la constante entre el calor específico. Pero esto tiene unidades. Acá es 0,0915 gramo, grado Kelvin, caloría. Mientras que acá 6,2 caloría, mol y grado Kelvin.
Entonces ya tengo mi primer resultado. A ver, primer resultado, 67. Vamos a ponerle 6 decimales. 6, 7, 7, 5, 9, 5, 6, 3. Listo. Gramos sobre mol. Siguiente. ¿Qué hacíamos? Miren. Lo que sigue es el equivalente del metal. Entonces yo necesito un patrón. ¿Sí? Para nosotros podemos decir que este equivalente de quién? De X necesita la masa de X respecto a una masa patrón por un equivalente patrón. Antes, cuando veíamos que este es un óxido, usábamos el oxígeno. Cuando veíamos que esto era un hidruro, usábamos el hidrógeno. Pero ahora que veo que es el nitrato de plata, ¿qué voy a hacer? Tengo que calcular la masa del nitrato de plata. Bueno, ya tengo un peso atómico aproximado. Si revisan 60 y algo, ¿a qué elemento puede corresponderle más o menos? Tal vez el zinc, que es 65, el cobre, que es 63, pero un poquito más, un poquito menos, el galio con 69. Entonces, ¿a qué elemento le corresponde? No estamos seguros. Tampoco es el hierro, ¿no? No hay uno que encaje con esa cantidad exactamente. Así es que vamos a hacer lo siguiente. Primero, equivalente de mi sustancia patrón. Voy a usar la plata. Ya, si uso la plata, ya tengo la masa de la plata, ya tengo su equivalente, pero no tengo la masa de X. A ver, tengo la masa de X. Miren, porque no he anotado este valor, porque me dice de un metal. Y esta es la masa del metal, 1.503 gramos. Entonces, directamente con estos valores puedo hacerlo. Sí, veamos qué es lo que resulta. Masa de X, 1.503 gramos de X. Dividido entre la masa patrón, que yo lo voy a considerar a plata. Y el equivalente, que es el peso atómico de la plata, de la cual es, a ver, plata, 107,8682. 8682. Y esto debe estar dividido entre el número de equivalentes, que es 1. Si no se acuerdan las unidades, acá están. Miren, dice equivalente entre mol. Y eso es de mi patrón. Es decir, equivalente de plata sobre mol. Listo. Resultado. A ver, vamos a operar. 1.503 con 107,8682, 4961, 32. 680086. ¿Qué? Equivalente por mol de X. Listo. Ya tengo ese resultado. ¿Qué viene después? La división de ambos. La valencia no es otra cosa que la división del peso atómico aproximado entre el equivalente. Por lo que 67759,563 gramos sobre mol dividido a 326,80086 equivalentes por mol
me va a dar, a ver, 2.0734. Este resultado me lleva a la conclusión de que la valencia es 2 y las unidades que va a tener será de gramo sobre equivalente. ¿Verdad? Listo. Ya está. Como ya tengo la valencia exacta y conozco el equivalente, voy a determinar el peso atómico exacto, que no es otra cosa que multiplicar la valencia por el equivalente. Entonces, 2 gramos sobre equivalente por 32,680086 equivalente mol. 2 por 32,6886. Resultando 65,360172 gramos sobre mol. ¿Qué me dice? Halla el peso atómico exacto del metal. Listo. Este es el peso atómico exacto del metal. Pero ¿de qué metal será? ¿De qué elemento se trata? El más Pues el parecido zinc sería. del Sí, zinc. el zinc Listo. oxidado. Zinc, 6539. Por poquito, ¿no? Poquito. Puede ser que algún decimal, algo no hayamos considerado. Tal vez el cálculo se ha hecho con todos por el autor. Pero para nosotros, y como ya lo han mencionado, esto es zinc. Entonces, acá, lo más apropiado tendrían que decir, como respuesta, lo que ha sucedido es que esto más zinc medio, zinc, nitrato 2 más plata, pero como son 2 y se le pone 2 y listo. Ahí está. Y el peso atómico exacto del zinc es para nosotros, según los cálculos, 3,60172 gramos por mol átomo. ¿No ven? Listo. Esa es mi respuesta y yo puedo resaltar, por ejemplo, y decir, esta es mi solución. Listo. Y se acabó. Así es como calculamos este que era ligeramente diferente a los anteriores. Claro, lo que no deben olvidar es la simplificación de unidades, caloría con caloría, Kelvin con Kelvin, para que me quede gramo sobre mol. Acá, gramo con gramo, plata. Acá, mol con mol. Acá, equivalente con equivalente y listo. ¿Sí? Esa es la forma en la que tenemos que resolver este tipo de ejercicios. Era diferente, nada más, ¿verdad? Entonces ya tenemos de un óxido, ya tenemos de un hidruro y ya tenemos de una reacción. La diferencia con los otros es que no teníamos que restar nada, así es que está todo bien. Sí, se podría calcular las otras masas, así es que no pasa nada. La única variedad que no estamos observando es la de los porcentajes, pero es muy parecido a lo de los óxidos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Auxilio, una pregunta. Dime. Sobre dónde hemos calculado el peso aproximado, donde está ese Ujú. 6,2, ¿de dónde ha salido? Es una constante. Es la constante que se usa para el método de Dulong y Petit. Es constante. Ah, bueno, Eso es, no te preocupes. Por eso, si tienen cualquier duda, aunque les parezca bien pequeñita, pregunten.
¿sí? No se queden con la duda. Este es el espacio donde me pueden consultar. Yo no me voy a enojar por repetir. Yo no les voy a decir, ay, ¿cómo no vas a ver? No, aquí están aprendiendo. Así es que pongan de su parte y pregúntenme. No se queden con la duda. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Auxilia, y el fin de semana vamos a pasar clases ya que el sábado es nuestro examen. El sábado ya les afijé. ¿Y por qué nadie me ha dicho nada? Pensé que ya habían dicho el anterior. No, el sábado no he podido asistir a Ah, clase ya. y pensé que ya sabía, pero este sábado es nuestro primer parcial a las 2 de la tarde. ¿Presencial o virtual? Virtual, ha dicho. Sábado, 2 de la tarde, ya. Qué bueno que me has avisado, Wendy. En todo caso, lo que vamos a hacer es el día domingo, vamos a pasar. Pero como esto es del segundo parcial, no hay mayor problema, ¿sí? Así es que no se preocupen. El domingo lo vamos a hacer para no ponerlos en aprietos, ya que van a estar cansados después de eso. Yo voy a preguntarle, voy a averiguar también con la ingeniera. Y si va a ser virtual, bueno, pues va a estar un poquito más accesible para ustedes, ¿no? Yo creo, espero. Y eso con respecto a la clase extra, pero va a ser solo para ese ejercicio y también se va a subir. Y Wendy también debió ver que sí se subió el video y se puede revisar. Gracias más bien por avisarme. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, alguna pregunta? Por eso también su práctica, ¿no? Dudas, dudas. A ver, por favor. No hay dudas. Auxilio, Entonces, dime, Sherin, te escucho. una consulta. Ah, ¿usó a la plata como patrón porque ya le daba el dato de su masa? ¿O porque Exacto. Precisamente es eso, Sherin, porque si es que nosotros quisiéramos usar, por ejemplo, el nitrato de plata o ese nitrato de X que no lo hemos identificado, tendríamos el inconveniente de que deberíamos calcular la masa de cualquiera de esos dos, pero en esta estequiometría 1 todavía no estamos calculando masas estequiométricamente. Ese es el inconveniente y ese es el motivo principal por el cual nosotros vamos a utilizar a la plata en este caso como patrón. ¿Sí? Si hubiese estado, por ejemplo, no sé, el cobre, teníamos que usar el cobre y ya nos iban a dar esa proporción. Generalmente estos problemas están planificados con tal de que no se adelantan a los conocimientos teóricos del siguiente tema. Alguna que otra excepción, pero que se aborda con una perspectiva práctica, pero son contadísimas. Y es una muy buena pregunta, Sharin, le agradezco. está bien, auxiliar? Muchas gracias. Listo. Entonces, así hemos justificado la elección de la plata, las proporciones, incluso la constante, que es una constante experimental, por eso es constante, no va a cambiar. Aquí no hay que este otro autor toma 6.19, no, aquí es 6.2. Alguno que otro, si no me equivoco, el señor Almendras en su libro pone 6.4 o 6.3, pero como nosotros estamos basándonos en este texto, así es que vamos a usar eso, ¿sí? Ya, ahora, como quedamos en que el fin de semana todavía vamos a hacer este porque es un ejercicio largo, largo, nos va a tomar como una hora explicándole. eh, lo vamos a dejar y vamos a hacer simplemente mm, este, que es cortito. No, por el día de hoy, como ya estamos casi en hora,
No nos vamos a exceder por hoy y vamos a dejarlo acá. El fin de semana, el domingo, vamos a hacer esto para no cansarlos. Más bien completen la práctica. Si tienen dudas, me pueden escribir por WhatsApp. Yo les voy a ir respondiendo. Y ya les mencioné que no les voy a hacer el ejercicio, pero sí les voy a decir se hace esto, se hace este factor, o por audio les voy a explicar tal que ustedes vayan a escribirlo. ¿Está bien? No se vayan a molestar si no les doy la resolución, pero sí les voy a decir cómo se debe hacer. ¿Ok? Espero entiendan mi perspectiva también. Y pregúntenme, estudien este viernes que no van a tener clases por el feriado de Viernes Santo. Entonces, estaré al pendiente de sus preguntas, ¿sí? Si no hay ninguna otra consulta, vamos a retirarnos por el día de hoy, esperando que tengan un muy buen almuerzo. ¿No hay dudas? Listo. Que tengan un buen resto de jornada, cuídense mucho y cualquier cosa me van a escribir por favor al WhatsApp. Hasta luego, nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, auxiliar. auxiliar. Hasta luego, auxiliar. Chao, chao. Hasta luego, Axi. Hasta luego. Hasta luego, sí. Nos vemos, Ramiro. Aquí Sí, Hasta luego, Auxi. chao, chao. tenía una duda sobre la ecuación de De Broglie, Ya, sobre la longitud de onda, sí. sobre, ¿cómo es esto? Constante de Planck dividido entre masa sobre volumen. Velocidad. Velocidad, sí. Velocidad, ¿cómo lo puedo calcular en esa parte? Digo? Ah, ya. Por ejemplo, lo que tú me dices ahorita es esto. Si yo quiero calcular la velocidad a partir de esta ecuación, simplemente tendría que despejar h por masa acá. Solamente debería despejarlo de esta forma, porque es una ecuación con una incógnita y listo. Si es que tuvieses que calcular de otra manera, habría que ver el enunciado, ¿no? Va a depender mucho de eso. Está bien, auxiliar. No hay problema. No te preocupes, Ramiro. No hay ningún problema. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Gracias. No hay por qué.